Fíjese bien, vamos a ver rápidamente el contexto, por favor. Siempre hay que partir de la realidad, es muy importante. En Cristo no podemos evitar o desviar la realidad, al contrario, hay que entenderla, hay que enfrentarla, y a partir de esa realidad hay que gozarnos de cómo el Espíritu de Dios le va a dar la vuelta a eso, porque ese es su negocio. Dios, su negocio es hacer milagros, hacer sobrenatural nuestra vida cotidiana. Francisco de Asís decía, empecemos a hacer lo necesario, y sin darte cuenta te vas a encontrar haciendo lo posible, y de repente llega Dios, ¡pum!, mete la mano y hacemos lo imposible, y no nos queda nada más que voltear a decirle gracias, porque fuiste tú una vez más, porque no tengo idea cómo sucedió esto, pero hay que confiar y creer en Él. Entonces esto es muy importante. Si le dan clic, por favor, fíjense bien, ¿cuál es el contexto actual? Esto es lo que está ocurriendo hoy en México y en el mundo. Escúchenme muy bien. Número uno, no hay una sola crisis, hay 8 crisis, 8. Yo tengo 53 años y yo desde que nací hay crisis, entonces tampoco me espanta tanto esto. Y los que son de mi generación ya se la saben, hemos vivido todo el tiempo en crisis, y de una u otra manera estamos aquí. Y obviamente, gracias a Dios, estamos obviamente gozosos y felices. Fíjese bien, 8 crisis. La primera es la sanitaria, que todos conocemos. Imagínense que son fichas de dominó. La sanitaria provoca una crisis política, y la crisis política hoy nos mostró que los líderes políticos realmente les ha costado mucho trabajo enfrentar esto. Y por cierto, mujeres, este es su tiempo y es su momento. Tienen que pedir mucha sabiduría para saber cómo aprovechar este tiempo. Súper confirmado, las líderes mujeres políticas son las que, presidentas de países, primeras ministras, ministras de salud, son las que mejor supieron enfrentar esta locura que nos pasó, del encierro y todo eso. Confirmadísimo, las mujeres lo hicieron mucho mejor que muchos de los hombres, y son minoría, las mujeres lo hicieron muy bien. O sea, hay que aprender de esto. Crisis sanitaria, política, de la política viene la económica, de la económica viene la social, de la social la familiar, y después principios y valores. Crisis grandes, grandes. En lo social nosotros trabajamos mucho en la frontera de México, y les pido sus oraciones para la frontera de México. Es extraordinariamente complejo lo que está pasando ahí, que por cierto ya casi no la contamos. A nosotros nos hemos arriesgado mucho la vida en Cristo y nos emocionamos. Y yo siempre digo, Señor, yo estoy listo. En el momento que tú quieras, yo ya voy para allá. Y ahora, cuando digo cosas negativas, no digo los lugares, pero en un estado que mucha gente conoce, fue increíble ver el dominio visible del crimen organizado, al grado que nos levantaron, en un día nos levantaron, y de verdad, y quién sabe si la vayamos a reportar. Señor, aquí estoy listo. Estamos en un equipo de nosotros de 5 personas, que por cierto fue maravilloso, porque cuando nos levantan, y muy amables como son las personas de crimen organizado, ¿no?, se bajan con AK-47, nos cierran en camionetas y nos bajan, ¿no? Había una compañera de nosotros, pues obviamente imagínense ahí, nos estábamos, pero todo nos temblaba, ¿no?, porque se bajaba así, y a ver quiénes son y qué están haciendo aquí, y una compañera yo la veía sonriendo, y yo dije, ¿están entendiendo lo que está pasando? Porque todos estaban blancos, verdes, amarillos, y yo la compañera, pero de repente vi y dije, no está sonriendo, porque estaban ellos, nos gritaban y nos insultaban y nos decían, ¿y qué haces? Y la compañera se sonreía, y yo me quedo bien, digo, no puede ser que esté sonriendo, no está entendiendo, y de repente veo que no, o sea, no nada más sonreía, sino de ella salía algo especial. Y entonces ya no le cuento, y ya gracias a Dios, ya como siempre el Señor interviene, y ya no nos sucedió nada, y yo le dije a la compañera, oye, ya cuando llegamos a un lugar seguro ahí para poder respirar, le dije, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y escuchen lo que me dice. Dice, cuando le dije, ¿te diste cuenta? ¿Por qué estabas sonriendo al principio? ¿Por qué había luz en tu rostro al principio, cuando nos estaban bajando muy amablemente de estas personas? ¿Y sabe qué me dice? Nos dice a todos, porque cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, le dije yo al Señor, ayúdame a verlos como tú los ves. ¡Wow! ¿Y sabe qué dijo? Y dice, y me empezaron a dar ternura. Por eso la carita era así de, ay, mira qué lindurita, y con AK-47 moviéndonos, y ella sonriendo. Ese es el Dios sobrenatural que tenemos. Hay una realidad, claro, dura, difícil, compleja, pero Dios no opera así. Él es sobrenatural y Él nos lleva a otro plano, es perspectiva, y hay que entender cómo eso. Entonces esta niña muy hábil, todos nosotros nos preocupamos, no supimos ni a qué hacer, y ella le dice, ayúdame a verlos como tú los ves, y dice, los vi como niños chiquitos, me dieron ternura. 8 hombresotes así enormes.
Fíjense nada más que interesante. Entonces, todo esto, hay una crisis de futuro que tiene que ver con ansiedad. Ansiedad, escúcheme, esto es bien importante para que lo ore usted. Exceso de pasado es depresión, exceso de presente es estrés y exceso de futuro es ansiedad. Esas tres emociones mal trabajadas se convierten en enfermedades y esas tres enfermedades matan más personas que el COVID, mucho más. Y lo más grave es que la forma de la medicina tradicional de atender esto es empastillando personas y desde niños de preescolar. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos una generación, y no estoy diciendo que esté mal o bien tomar pastillas, usted haga un análisis con el Señor y claramente ubique, ¿te ayudo? ¿En qué te puedo servir? Ese es el espíritu que necesitamos hoy, y es lo que quiero que aprendamos hoy rápidamente, que se llama koinonía, y en griego koinonía, koinos es común, y todo eso tiene que ver, es comunión, y no hay un lugar más hermoso que la iglesia para vivir esa koinonía. Empezando por el matrimonio, la familia, y de ahorita va a ver, nos vamos a ir para arriba. Pero este es un lugar santo, la iglesia la crea claramente Dios para eso, para poder exactamente vivir en koinonía, que significa todo eso que está ahí. Pero hay un pequeño detalle que es el rojo. Dice, oye, entonces, ¿por qué no sucede? Esa carpintería podría ser cualquier iglesia de México, para acabar pronto, cualquier familia de México. Esta semana tuvimos un coaching donde hermanos ya se están balaceando por un dinero. Por dinero se están balaceando, se están matando por dinero. Y vienen a que les ayudemos a tratar de... Y uno dice, ¿cómo es posible que hermanos de sangre se anden ya balaceando por dinero? Pues sí, afloran nuestras cosas terribles cuando uno toca el dinero. Dice un dicho que me gusta, que es: tú quieres conocer el corazón de alguien, dale dinero. Quieres conocer el carácter de alguien, dale dinero y dale poder. Entonces, cuidado, porque uno se pone muy acá, pero porque no hay dinero y porque no hay poder. Pero dele dinero y poder, y ahí sale la verdadera realidad que uno trae adentro. De la abundancia del corazón habla la boca, nos exprime, sale lo que tenemos adentro. Entonces todo esto es, pero aquí está el asunto. Estamos creados, escúcheme muy bien, fuimos creados para nacer, vivir, crecer y, escúcheme, alcanzar nuestro máximo potencial solo en comunidad. No existe el Superman y no existe la Superwoman, no existe eso nomás es en las películas de Marvel y de DC, no existe. El Señor nos llamó a vivir en comunión y nos llamó a qué. Y oiga, pues que no, uno me da mucha risa, ¿cómo me gustaría vivir en un cerro y ahí nomás? Y no, el problema es cuando empiezo a tratar con la gente, pues. Ese es el asunto, estamos creados para tratar con la gente y luego nosotros les llamamos lijas y hay muchas hermanitas y hermanitos lijas. ¿Qué pasa con las lijas? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a una lija? Raspa. Y hay muchas hermanitas y muchos maravillosos que nadie se les quiere acercar, pues acerca, uno se siente todo raspado, entonces uno quiere andar, pues así es, así somos. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero hay cosas positivas y negativas en nosotros, y agárrese bien, porque en una comunidad, en una iglesia como casa de oración, usted no está por casualidad. Usted está aquí para poder promover claramente la koinonía los unos a los otros, y si usted quiere vivir una vida sobrenatural, vive esto, y me lo reclama públicamente si no funciona. Empiece a construir comunidad y verá cómo su vida empieza a transformarse radicalmente. Empiece a poner el enfoque de la perspectiva positiva. Todos tenemos defectos, pero ya me cansé de ver solo tus defectos. Voy a ver los dones, cualidades, virtudes, talentos que Dios ha puesto en ti y que tú has sido capaz de cuidar y desarrollar. Y va a ver cómo le cambia la perspectiva por culto. El problema aquí está en esto, que el condicionante ¿cuál es? Que tenemos que estar en el espíritu. No es algo racional, no es algo humano. Solamente, ¿por qué esta mujer? ¿Cómo es posible que a unos personas del crimen organizado los empieza a ver como bebés, le dan ternura? Pues porque estaba el Espíritu Santo ahí, viendo, a través de ella estaba viendo sus corazones, su dinámica. Si estamos en Cristo y moviéndonos en el Espíritu Santo, es la única forma en la que podemos construir koinonía. Y entonces esa es la condicionante. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Fíjese bien, importantísimo. Nosotros, sin saberlo, ahora sí que aplicando el principio de Chespirito, sin querer queriendo, desde hace muchos años, más de 30 años, hemos estado trabajando con este concepto y viviendo el concepto de comunidad. Y cuando estábamos en la universidad fundamos un movimiento que se llamó SETI. Y SETI, en un vocablo náhuatl, significa
formar un todo, ser uno mismo y hacer algo en signo de amistad. Nosotros vivimos construir comunión sin el Espíritu Santo y sin Cristo. Yo sí le puedo decir la enorme diferencia que hay. Y la diferencia es bien sencilla. Cuando no está Cristo, se basa en nuestras fuerzas. Y hasta donde nuestros recursos den y nuestra capacidad de. Y uno le echa ganas, y le echa ganas y puede hacer cosas importantes. Pero yo sí le puedo testificar que en el momento que entró Cristo, nuestra vida fue completamente diferente. Ya no dependió de nosotros. Dependió de Él a través de nosotros y ahí cambia totalmente la perspectiva. Y ese movimiento llegó a ser interuniversitario y a nivel nacional y prepas había también. Puros estudiantes. Pero eran nuestras fuerzas. Y entonces tenía un tope, tenía un límite. Después de ahí fundamos nuestra primera empresa, se llamó Integración Comunitaria. Seguíamos necios con el concepto de comunidad. Integración comunitaria. Luego hicimos un movimiento ya en Cristo, una diferencia. Antes de Cristo, después de Cristo, nosotros, mi esposa Claudia y yo, sí lo vivimos en vida. Antes y después de Cristo como la historia. Y así se integra, nosotros lo vivimos. Y entonces fundamos Koinonia. Hace 30 años casi. Y entonces era un movimiento igual interuniversitario, pero no había nada más hermoso que recorrer hoy me emociona llegar a lugares donde me dicen personas, hoy ustedes fueron a mi universidad y empezaron a hacer una adoración y compartieron, y en todos lados íbamos y nada más había alguien adentro que era cristiano y se organizaba una fiesta para glorificar a Dios y siempre era para servir, para hacer acciones de responsabilidad social, hacer acciones de humanidad comunitarias, de misericordia. Siempre estábamos enfocados en eso. Y luego, muy importante, hace 20 años fundamos Comunidad Unamis, que textualmente le decía yo, poder que viene de lo alto para transformar la realidad. Y ahora, hace poquito, el año pasado, tuvimos el privilegio de contribuir en esta fundación que es Comunidad Cristiana Económica de México, con un principio fundamental bien sencillo. Y es esto de la coinonía, tiene que ver con la economía, y es que mi primera opción de compra-venta de un producto o servicio seas tú. ¿Por qué? Por ser mi hermana, mi hermano cristiano. Y no lo creamos nosotros. Eso está basado en la comunidad judía que lleva más de 6,000 años. Y nada más le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense la comunidad judía, exactamente en el momento de la pandemia, tienen shuk en hebreo, shuk significa mercado, shuk en hebreo. Crearon un Facebook que se llama shuk. En ese shuk hay 25,000 personas de la comunidad judía, mujeres y hombres. Y el año más duro económico de la pandemia, ellas y ellos, imagínense que intercambiaron 20 millones de pesos. 25,000 personas con este principio fundamental. Mi primera opción de compra-venta vas a ser tú, de un producto o servicio, porque eres mi hermana, mi hermano cristiano. O judío en ese caso. Ese sencillo y difícil principio. Yo te le voy a decir otro principio que yo viví que me impactó. Yo vengo de una mamá viuda que se rifó, se tuvo que rifar a los 38 años, viuda con tres bebés. Éramos 2 hermanas y yo. 3, ahí, bueno, no bebés ya más, hasta 12 y de ahí para abajo. Yo era el más chiquito, 5 años. Imagínense, yo sé lo que significa una mamá sola, salir adelante. Y gracias a Dios mi padre no nos dejó con deudas, la casa era nuestra, no hubo deudas, pero había que chambear. Y yo desde la primaria veo cómo genero dinero, nunca me voy a morir de hambre. Y primero se me hizo horrible y ahora le doy tantas gracias a Dios porque no me voy a morir de hambre nunca. Porque desde la primaria genero dinero. Y fue gracias a esto que pasó. Pero escúcheme muy bien, yo sé lo que es ese hueco en el estómago horrible. No nada más de que se va tu superhéroe, que es tu papá y que ese es un hueco brutal, sino de dónde vamos a sacar dinero. Y ya no hay dinero para las colegiaturas, o sea, ya no hay. ¿Qué vamos a hacer? Y no estábamos en Cristo. Es una enorme diferencia. Y entonces hubo que chambear y hubo que moverse. Bueno, imagínense que un día yo llego con un rabino y me dice el rabino, oye, teníamos una cita y íbamos a hacer un coaching, y me dice, perdóname, pero se acaba de morir alguien. ¿Ha sido un velorio judío? Y dije, no, ¿quieres venir? Seguro que quiero ir. Ya me ponen la kipá y entramos, y entonces ahí Dios me estaba hablando mi vida para esto, exactamente para esto. Y yo estaba bien intrigado de qué pasa en un velorio judío. Son muy diferentes a los nuestros, pero lo importante es que cuando yo estoy ahí me dice el rabino, tú pégate a mí, tú nada más lo que te digan, no digas nada, tú vienes conmigo, ¿ok? Y yo estaba ahí pegado y de repente yo veo a la viuda 5 hijos, la viuda en sus 30s, o sea, casi idéntica, casi mi historia. Yo la veía, no la vida, lloro y lloro, los niños lloran y lloran, pero entonces agarraban, que lo siente, que habla, sobrecito. Lo siente, que habla, sobrecito. Lo siente, sobrecito. Y yo, sobrecito, y yo estaba ya sobre los sobrecitos. No hubo una persona que no diera sobrecito. Escucha lo que estoy diciendo. Y yo me quedé y dije, wow. Y yo, claro que recordé, por supuesto, que el Espíritu Santo me llevó a ese punto. A recordar el hoyo, el hueco brutal. Que por cierto, ya en Cristo ese hueco ya no se siente. Es una belleza eso.
Somos de palo y somos de fierro. De repente, pero uno si sabe entrar a la presencia, el hueco se va. Pero este hueco es horrible. Yo se lo digo, vivirlo por años, un hoyo, se siente como una bala de cañón en el pecho, en el estómago, un hoyo de que algo falta. Y entonces imagínense que esa misma noche, yo lo viví porque estaba yo pegado, me dice otro rabino, pégate, yo estaba pegado. Acaba la primera porque tardan mucho tiempo ellos en lo que hacen. Y entramos a la cocina de la casa de la viuda llorando y todo, y agarran los líderes de la comunidad, de la coinonía, se levantan y empiezan a poner los sobres ahí mismo, la noche en que se murió el hombre, y empiezan a contar el dinero y empiezan a ponerlo sobre la mesa. Yo estaba en shock, y ahí estaba la viudita, llore, empiezan a contar y le dicen, ok, ya tenemos el dinero, 3 negocios, y son 3 franquicias, y estaban los niños chiquititos y ustedes van a trabajar ahí, y aquí viene lo más sobrenatural. Y como bien sabes, todos nosotros te vamos a consumir ahí hasta que lleguen los goyim. Los goyim somos usted y yo, que les consumimos todos los días. Y yo dije, ¡wow! O sea, yo me quedé impactado, así dijeron. Y yo además no lo grabé porque lo quiero grabar para llevarlo a la comunidad cristiana y decir, ve el apoyo. Que además es bíblico eso, ¿cierto? No, pastor, es bíblico. El ministerio de viudas es bíblico, es tremendamente bíblico. Y aquí no saber en qué se apoya, en qué nos apoyamos. Y ahí yo me quedé impactado y así lo dijeron. Y ahí en ese momento la hacen elegir el negocio. No, pues que la tintorería, que la panadería, pues sale perfecto y se da la instrucción y se vuelca la comunidad a consumirle al negocio hasta que lleguen los goyim. Somos usted y yo. ¿Ok? Y de eso todo el poniente, son dueños de todo el poniente de una de las ciudades más poderosas en el planeta Tierra, que es la nuestra, la Ciudad de México. ¿Ok? ¿Sí me entiende el apoyo, el respaldo? Claro que duele, claro que está el hoyo en el estómago, pero ¿cómo ayuda que haya una coinonía? Lo que a ti te duele, a mí me duele, y vámonos a Pablo. Y Pablo nos define qué es comunidad, Pablo nos define qué es coinonía, y Pablo nos dice una definición hermosísima. Coinonía, ¿qué significa comunidad? Que cuando un integrante de la comunidad padece, todos padecemos. Cuando tú tienes un problema, no es tu problema, es nuestro problema, y no vamos a detenernos hasta que lo resolvamos juntos. Y ahí está la viudita en la comunidad judía para entenderlo. Y de eso te puedo poner 1000 ejemplos. Y yo ya los vi con estos ojos. No me los contaron. Y a mí se me cae la mandíbula de decir, ¡wow! Y 6000 años llevan haciendo eso. Y solamente ¿cuántas personas de la comunidad judía hay? Siempre es una pregunta que siempre hacen para bromearte. ¿Cuántos judíos crees que somos? Y uno contesta, pues como 50 millones, ¿no? Pues nada más evaluándolo, ¿sabe cuántos son? 50,000 contando los niños. O sea, no son nada, no es un pedacito así. Y son dueños de todo el poniente. Y de las playas y hoteles. Con ese principio, nada más. Pero ¿qué pasa? Que usted y yo no lo aplicamos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender en esta parte. Es importantísimo. ¿Cómo poder avanzar? Pablo nos dice, cuando un integrante de la comunidad padece, todos padecemos. Y la segunda definición me parece todavía más ruda. Y Pablo dice, cuando un integrante de la comunidad recibe honra, todos somos honrados. Pero aquí sale la envidia santa. No hay envidia santa, hermana, no hay, hermano. Te da envidia y te da coraje que a ti no te bendijo Dios. Y a la otra que no se merece nada, sí la bendijo. Ese es nuestro racional. Eso está durísimo en Pablo. Cuando yo estaba en una competencia de mi hija y mi hija gana la medalla y uno se siente como si lo hubiera ganado, ¿no? Pues sí, porque es de sangre, pues eso es obvio. Pero cuando la gana la hermana y el hermano, no, pero ¿cómo? Si es un holgazán y no hace nada y yo lo veo. Es envidia de la santa, hermana, no hay envidia de la santa, es envidia y es pecado además. Y Pablo lo dice clarito, ¿ok? 2 definiciones. Cuando tú tienes un problema, no es tu problema, es nuestro problema. Y no nos vamos a detener hasta resolverlo. Usted imagínese, pastora, viviendo un mes nomás así aquí. ¿Usted se imagina la gloria, la Shejinah de Dios, cómo se movería? Tu problema no es tu problema, es nuestro problema y no vamos a detener hasta resolverlo. Y 2, cuando recibas honra, yo me voy a sentir honrado, más honrado que tú y emocionado y bendecido porque a ti te bendijo Dios. Y cada quien vaya haciendo su examen de conciencia. Ya vi las caras así. Sí. Estos tiempos son maravillosos para llegar a ese punto de arrepentimiento. Y decir, Señor, perdóname. Porque a veces parece que no entendemos nada. Y de verdad yo valoro tanto a las mujeres y hombres de Dios porque aguantan, tienen un aguante. Ya lo quisiera el Atlas
que sostiene la... No, sí, se los digo de verdad, es durísimo. Es durísimo. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Fíjese muy bien. Vamos entonces, vamos bíblicamente, rápidamente, Nuevo Testamento. Esto, por favor, estúdielo. Se lo dejo de tarea. Son las mejores tareas. No se la va a calificar nadie. Es para usted, entre usted y Dios. Pero estúdielo y le va a cambiar la vida por completo. Hechos 2, 41, 47. No nos vamos a detener mucho, pero nada más. Fíjese muy bien. Estamos hablando ahí de Pentecostés, y como claramente son 3,000 personas, hay enseñanza en los apóstoles, hay esto compañerismo es coinonía, hay compartimiento del pan, hay compartimiento de las oraciones, ¿ok? Y la intitulan en nuestras Biblias la vida de los primeros cristianos. O sea, no hay ciencia, no es física cuántica, hermanas, hermanos, nomás hay que estudiar Hechos 2 y Hechos 4, no le busque más. Y ahí está la coinonía. Lo que pasa es que no la queremos ver. Y es para ti, para mí. Ay, me pasó cerca, es para usted, hermana. Usted sí le pegó de lleno en medio de los ojos. Se entendió muy bien. Anótele, no la veo que está anotando. Es un examen de conciencia. Escúcheme, ¿en qué he contribuido yo a destruir o construir coinonía? Agarres y hagamos un balance. Así como ingresos, egresos, hagamos un balance. 8 años. ¿En qué yo he contribuido para construir o destruir coinonía? Porque eso sí es un hecho. Y luego, no, es que el Señor, oraciones de, échale ganas, Señor, todavía hace un jaloncito. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo Dios ya? Que no hay manera de pagarle. ¿Qué hizo Dios ya? Entregó a su único hijo amado y murió en esa cruz por ti, por mí, en una muerte brutal de desgarramiento interno. Esa es la crucifixión. Que por cierto, uno muere cuando se van desgarrando los órganos por dentro, y muere cuando se desgarra el corazón. Imagínense nomás qué brutalidad de mensaje. Dios ya hizo su parte. El balón está en nuestra cancha. Él ya hizo lo que todas esas oraciones de, échale ganita, Señor, ya casi, eso no viene al caso, esa oración. Él ya hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer la nuestra. O sea, el examen ya está aprobado, ya lo pasamos y con 10. El problema es que no le creemos. Y cuando el Señor, en ese dolor brutal de desgarramiento de órganos y llegando al corazón, claro que lo diga, porque era plenamente humano, dice la palabra, pero también plenamente Dios. Y cuando estaba desgarrando el corazón y no podía más del dolor, pensaba en ti, decía, vale la pena. O sea, te vio a ti y a mí ahí. Dice, vale la pena. A Dios no hay manera de pagarle eso, pero sí hay manera de amarlo, de servirle, de bajar del cielo a la tierra, de llevar justicia, paz y gozo, que es el reino de Dios. Eso sí lo podemos hacer usted y yo, de construir coinonía. Y que el mundo, seamos un ejemplo del mundo. ¿Qué pasa con ustedes? Oye, a mí me impacta. O sea, yo llego a la comunidad judía, hay pura abundancia. Es más, o los días saludé a unos empresarios muy próximos. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? Y le digo, ¿cómo va la crisis? Y me contestó con una grosería, pero crisis para los tontos nomás. Nosotros no tenemos crisis. Uf. Y uno voltea para, no, pues sí, no hay crisis, no. ¿Pero por qué? Son antiguo pacto, nosotros somos nuevo pacto. Ellos no se mueven en gracia, en favor y misericordia. Es otra dinámica. Y usted y yo tenemos esa cruz, tenemos esos clavos, tenemos al maravilloso Jesús ahí, diciéndole, vale la pena por ti esto. Él ya hizo su parte, no le busque por ahí, Él ya hizo su parte. Ahora viene la nuestra. Y ese es Hechos 29, ese somos nosotros, escribiendo lo que sigue. Es lo maravilloso, y es su vida y mi vida. Es una generación maravillosa la que tenemos hoy. Entonces, claramente aquí dice, y obviamente cuando ocurría esto, coinonía, que había maravillas y señales, Señor, un milagrito, ya, pues hay que hacer, este es el condicionante, lo de arriba. Y ahí tu vida y mi vida va a ser un milagro, todo el tiempo. Y las personas, te lo digo, 53 años, 27 en Cristo, te podemos testificar. Hay milagros, claro que existen, y existe una vida sobrenatural. Y no nos queda nada más que de verdad hincarnos y levantar los brazos y decirle gracias, una vez más fuiste tú. No, hay uno que a veces cree que ya se acabó la gracia. Dice, no, es que ahora sí te pasaste, Señor, ya. No puede ser tanta bendición. Y pum, y dice, wow. Porque ese es su negocio. El negocio de Dios es dar. A dar nadie le gana a Dios, nadie. El pueblo dice, ay, no, yo no. Ya, entendamos que estos son los tiempos. Hay una necesidad brutal
brutal. Nosotros todos los días la vemos y a mí me parte el alma ver tanta gente, que por cierto, nosotros llevamos 27 años evangelizando. Desde que llegamos el Señor nos puso a evangelizar. Y les voy a decir una cosa, y por favor tómenla en serio. Nunca había habido un tiempo tan, voy a decir entrecomillado, tan fácil para evangelizar. Hoy la gente llega en masa a Cristo. ¿Por qué? Por lo que le puse en la primera diapositiva, porque la crisis está rudísima. Hoy llegan en masa a Cristo. A mí sí me tocó cuando nos apedreaban, nos volteaban la cara, nos ridiculizaban. Hoy todo el mundo dice, cuéntame de tu Cristo, cuéntame de tu Jesús, cuéntame por qué tienes ese matrimonio, por qué tienes esa... Cuéntame, ¿qué comen? ¿Qué hacen? Y la gente está llegando en masa a Cristo. Es importantísimo lo que le estoy diciendo. Usted no está para contarlo, yo para decírselo, pero hoy nosotros coachamos narcotraficantes. Y hace poquitito uno que tiene una plaza muy importante y llegan solos, no hay que buscarlos, llegan solos, o sea, el Espíritu Santo los lleva, me refiero, pero no hay que hacer publicidad para que lleguen. Y esta semana, la pasada, no me acuerdo cuándo, uno ya decide llegar a Cristo y se da cuenta, 35 negocios en una ciudad bien importante en México, todos son pantalla y en todos se venden drogas y armas, en todos. Y es representante de un cártel de los más importantes de México y del mundo. Llega a Cristo y todo, y su hija me habla, no sé si esta semana, ya no me acuerdo, la otra pasada, y lo balearon. Y la hija me dice, mi papá ya está en Cristo, entonces yo sé que va a ser un milagro. Yo sé que Cristo lo sostiene. Le dieron 2 balazos afuera de su casa. ¿Okay? Entonces, hoy la gente tiene necesidad. Otro muy importante, pero muy importante, con teléfonos que cambia y todo, me fascina porque el mensaje que envía es, háblame de Cristo. Y hay que escribirlo. Háblame de Cristo. ¿Te das cuenta? Dice la palabra de Dios, habrá tiempos donde habrá hambre y sed, pero no de comida, ni de bebida, ni de Coca-Colas. Habrá hambre y sed ¿de qué? De la palabra de Dios y de la justicia divina, no la romana, no la humana. Estos son estos tiempos. Por eso no vuelvo a repetir que qué horror de tiempos. ¿Y cómo me plantaste? Hermanitas diciendo, hermanitos, ¿cómo me plantaste en México y no en Suiza? ¿No? O en Suecia. No se equivoca el Señor. Señor, ¿cómo no me plantaste en Finlandia con ese sistema educativo y además gratis? No, nos plantó aquí porque a mí me emociona y digo, gloria a Dios cuando veo esa realidad. Está loco, usted me dice, está loco, está marihuano, ¿cómo gloria a Dios? Porque la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, la maldad, el odio, lo feo, lo horroroso, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Pero hay otro condicionante en la palabra que dice que estos tiempos van a venir tiempos donde que la humanidad, la creación va a gemir, va a gritar por la manifestación de las hijas y los hijos de Dios. O sea, usted y yo, y no es viniendo a calentar una banca los domingos en la iglesia, no es, se lo garantizo, hay que venir, por supuesto, pero nada más hay que calentar una banca. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por ahí no va. Entonces, estos tiempos son gloriosos si usted y yo los tomamos. Y si quiere una vida sobrenatural, este es el momento. No hace 100 años, es el momento. ¿Por qué? Porque hay que redefinir la humanidad completa. Hoy el mundo está de cabeza. Ya son esos tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Esos son ya los tiempos. El otro día, por primera vez en mi vida, Pastor José Luis, que llevo años en esto, es la primera vez en mi vida y sí dije, caray, vamos a un taller que nos piden 580 personas, una empresa importantísima, y estamos viendo el rollo del contrato y y que me dicen, oiga, hay nada más un detalle, nada más porque estamos viendo sus redes, ¿no? Y entonces nada más un detalle, usted no puede decir aquí hombres y mujeres, y es por ley laboral. Escúcheme, yo me quedo así, le digo, ¿cómo no lo entiendo? Usted no puede decir hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo les digo? Si estoy viendo hombres y mujeres, ¿cómo les digo? No, usted les tiene que ni sé cómo, pero me dijeron ahí, lee eso, quién sabe, y que los binarios, la ONU tiene hoy un registro de 35 diferentes géneros, que no tengo idea dónde, hay que dedicarle tiempo para sacar esos géneros, ¿no? Cuando hay hombre y mujer y se acabó, pues de cómo ve que me dicen un día antes, cuando estábamos firmando el contrato, nunca me lo habían dicho, y le dije, ¿sabes qué? Yo iba a decir hombres y mujeres. No, pero ¿cómo? Me dice, no, es que es imposible, está prohibido. Por eso pues, se acabó la conferencia, no hay conferencia. Oiga, pero ¿cómo cree? Y es un buen dinerito, pero no le vamos a pagar, ni va a haber otra conferencia. No se preocupe, yo prefiero quedar bien con mi Dios que con ustedes.
Y yo voy a llegar ahí, si ustedes dicen, y yo voy a decir hombres y voy a decir mujeres. Y cuando haya una mujer me voy a referir como mujer. Y cuando haya un hombre conmigo me dije, no va a suceder, no va. Pues cómo ve que me tuvo que hablar. O sea, yo ya, ¿vale? Y yo de verdad me levanté, yo se lo digo muy acá, muy machín, porque ya pasó, pero sí le tiemblan las piernas y uno, porque uno tiene que comer y tiene que pagar colegiaturas. Pero yo cuando me levanté y me fui de ahí, íbamos 3 personas, le dije, Señor, tú dijiste claramente que cuando públicamente te reconociéramos, tú mismo ibas a estar ahí. Y tú ibas a decir, yo te reconozco a ti públicamente. Y a mí me ha pasado 27 años. Y a la media hora me habla el el presidente de toda la empresa. Imagínense que esos detalles, bueno, esos asuntos tienen que llegar al presidente de una compañía enorme. Me dice, oye, Ario, ¿qué pasa con esto? Le digo, pues no pasa nada. Y es un hombre de mi generación. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Yo voy a pararme y voy a decir hombres y mujeres. Pero es que entienden, no, de verdad, y lo siento. Lo siento en el alma, porque se van a perder un taller maravilloso y un momento de transformación súper profunda. Y me contesta este hombre, es que el 50% de la gente que vas a tener enfrente es binaria. Le dije, me estás hablando en chino, no entiendo qué es eso. Y déjeme decirle que cuando me paré enfrente de la gente, nunca me ha pasado en mi vida esto, y diario tenemos contacto con miles de personas. El 50% de la gente no sabía si eran hombres o mujeres, físicamente. Sí me quedé en shock. Me quedé en shock. Y sucedió, y les dije hombres y les dije mujeres. Y al final todo porque se van a ofender y que se ofendan. Yo prefiero ofenderte a ti que ofender a mi Dios. Le dije claramente al CEO. Yo te entiendo de tu fe, pero le dije, no, es que el problema es que la fe no es así de paquetitos y nomás tantito, y ahora para acá, y ahora para allá. No. Y le dije claramente porque Jesús, y el cuate se conmovía en el teléfono, en la videollamada. Le dije, porque imagínate tú Jesús muriendo en la cruz y poniendo esas condiciones. Jesús se murió por mi completo. Yo tengo que vivir mi vida completa. O sea, yo estoy listo para vivir y para morir por Cristo. Porque Él lo hizo por mí y por ti. Y ya, y el cuate dijo, ok. Y yo se lo digo, me paré enfrente y no sabía el 50% qué era. Yo le dije a mi esposa, y tomé fotos y les dije, ¿qué onda con esto? Y puros chavos, puras chavitas y chavitos, 20. ¿Qué son? Los jóvenes hay que ponerse la pila, hay que levantarse y testificar. Dios no está muerto, es grande, es grandísimo y nos va a respaldar todo el tiempo. Entonces, maravillas, señales se mueven ahí. Y aquí fíjense bien, unidos, compartían todo, vendían, oye, quítale, bórrale ese, por favor. Estaban tan locos con esta coinonía la primera iglesia, que vendían sus bienes y los ponían en común para todos. ¡Wow! Y aquí la ofrenda, pastor, al diezmo. Aquí no pasa eso. Yo sé que aquí, como con los tiempos de Moisés, ¿no? De ya, la pastora se levanta y dice, ya no más, ya no cabe tanto dinero y tanto, ya. Ahí está el problema, aquí está, este es el ABC, no le busque tanto, Señor, revélame, aquí está, lo vendían todo y lo ponían en común. O sea, y yo ahorita voy a leer el otro, reunían el templo, ¿verdad? Y ayudaban a todo el pueblo, y este pueblo no es el pueblo de adentro de la iglesia, es el pueblo de afuera. Y entonces, escúchenme muy bien, ¿sabe cuál fue la mayor arma de evangelización de la iglesia primitiva? Y si algo he estudiado es liderazgo y es iglesia primitiva, ¿sabe cuál fue la mayor arma de evangelización o el mayor vehículo de evangelización? La gracia, el favor, sí, pero en lo concreto, en lo práctico. ¿Sabe qué fue? Escuchen, ¿sabe qué fue? La responsabilidad social. Imagínense que había tiempos en donde los cristianos, los adultos, papás, mamás, eran empalados. Y no le cuento qué es empalado, porque es una brutalidad. Y los romanos hacían eso. Porque decía, si tú sigues el camino, le decía. Si tú sigues ese camino, te voy a empalar. Y los usaban de antorchas nocturnas. Y entonces en esa época había huérfanos por todos lados. Y uno tocaba una puertita chiquita, la abría y vámonos, 150, 200 niños y niñas ahí. Huérfanos. Porque su papá y su mamá estaban empalados, estaba haciendo una antorcha humana. Nosotros, ¿qué tiempo estamos viviendo de cristal, suavecitos? Y uno se ofende con jaritos tlaquepaque. Ay, la pastora me vio mal. Ay, el Irving me volvió muy feo, muy. Y el Darwin también. Por favor, cuando había tiempos donde al papá y mamá lo empalaban, y busque usted lo que hicieron, empalar, y los prendían, les bañaban aceite y los prendían y toda la noche alumbraban.
Y esa familia se quedaba huérfana, pero había que coinonía, ayudaban al pueblo. Había hermanos y hermanos de un tamaño espiritual, con tamaños espirituales, se ven, y no había para comer. ¿Y qué? Sobreabundaba la gracia, el favor, la misericordia, y todos comían. Eso está. Y entonces la gente se convertía en masa por eso, porque estos tipos están locos. ¿Por qué tienen ese amor por la gente? Porque obviamente no era de que cristiano para acá, cristiano para allá, y que no. Eres huérfano, entra en la gloria del Señor aquí. Y entonces se choqueaban. Por eso los soldados romanos llegaban, todo el mundo llegaba a Cristo, porque decían, es una locura. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué hay tanto amor? ¿De dónde sacan tanto amor? A mí como me parte el alma que nuestra fundación de Unamis, cuando llegamos a un evento, invariablemente alguien nos pregunta, ¿pero qué quieren a cambio? Tú imagínate cómo tenemos rota la estructura de la coinonía social, de la comunidad, cuando tú llegas a amar, dar y servir a una comunidad, y la gente que está ahí te dice, ¿y qué quieres a cambio? O sea, la gente ha sido tan abusada, tan engañada, y así nos dicen, ¿por qué no hay que votar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vas a ganar tú con esto? Y les empezamos a explicar el Evangelio y no te lo creen. Qué duro, qué corazón, qué sociedad hemos creado usted y yo en estos tiempos, que no creen que haya gente que no conoce y que nunca vas a volver a ver y que vas a vivir el mejor día de tu vida. Es una bendición enorme. Algo me van a pedir, esto está. Y un día con un viejito de una comunidad, uno de los ancianos de la comunidad me decía, no, es que esto no está, así me decía, no está bien, esto no es lógico, algo nos van a pedir después. Y se quedó con esa idea. Uf. ¿Se da cuenta? Siguiente, por favor, rápidamente. Vea este video, qué maravilla. Esto es coinonía. Siguiente, por favor. Vamos a darle play, por favor. Vean. Esos chinos son tremendos. Miren nomás. Vea eso. Imagínense eso espiritualmente. Imagínense eso emocionalmente. Vean el enfoque, la concentración. Están hablando de un kinder. No son los basquetbolistas de la NBA. Son niñas y niños de kinder. Miren nomás la coordinación que traen, el espíritu de unidad, de armonía. Ni siquiera se voltea a ver uno al otro. Ni uno está tonteando, sigue tonteando. Ya hay que aventar que más hijas, que sean más sin concentración. ¿Qué nos falta? A las hijas y los hijos de Dios, enfoque, concentración, profesionalismo, tomar en serio la cruz y los clavos de Cristo. No tomarlo a la ligera como hasta ahora lo estamos tomando. Y por eso no hay transformación. Y por eso sigue habiendo más crisis. Luther King decía, la maldad avanza en la medida que las hijas y los hijos de Dios retrocedemos y les cedemos terreno. ¡Pum! Le pasó cerca, casi le pega, pero le pasó cerca. Y acuérdense que a Luther King lo mataron por la segregación racial. Porque se levantó y dijo, no es de Dios. Pastor, bautista, no es de Dios. No es de Dios todo esto que está pasando. No es de Dios. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios parejos. No importa. Eres blanco, negro, alto, flaco, chaparro, no importa. Y lo matan por eso. Abraham Lincoln lo matan por abolir la esclavitud. Era el negocio más rentable, lo matan. Está difícil, sí está difícil, pero vale la pena. Fíjense bien, esto es lo que yo oro todos los días. El 34. ¿Cuál es el músculo más poderoso del cuerpo humano? A ver, teólogos, ¿cuál es el músculo, según bíblicamente, cuál es el músculo más poderoso del cuerpo humano? La lengua, sin miedo al éxito, la lengua. Qué bueno eso de las trivias que ponen ahí, muy bien. Pareció fantástico esto, que las preguntas que ponen. A ver, vamos a leer solamente el 34, pero creyéndole a Cristo y creyendo que la gracia y el favor de Dios se va a manifestar a través de usted y de mí, ¿ok? Solamente el 34, quiero que lo leamos con el músculo más poderoso, hablándolo y creyendo lo que es para mí en estos tiempos y para usted. 1, 34, 2, 3. Ay, padre, ya es demasiado. Pero ahí está la cosa. Y batallamos con las ofrendas y batallamos con los diezmos. Ese es el nivel. ¿Para qué nos hacemos tontos? Me fascinaría mentirle, hermano, me fascinaría. Ese es el nivel hoy espiritual que tenemos en esta generación. Que batallan las familias pastorales con los diezmos y las ofrendas. Ese es el nivel que tenemos. Este es el nivel de la primera iglesia, le llaman iglesia primitiva, y por eso, por ellos y ellas, usted y yo estamos aquí. Listo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces es la realidad de lo que está pasando. Entonces, impresionante. Entonces, ojo,
condicionante, gracia y Dios sobreabundaba. Es que yo quiero que esa es la promesa, 34, condicionante. Cuando uno estudia la palabra se da cuenta que hay una promesa y hay un condicionante. Y los condicionantes no nos gustan. No, ese síguele, bórralo. Ahí el escritor se equivocó, se azorrió, se cabeció y falló. ¿Por qué? Porque acomodamos la palabra a nuestros intereses, no al revés. Que yo me tengo que acomodar a la palabra. ¿Ok? Siguiente, por favor. Fíjese bien. Vea este video, qué maravilla. Por favor, pónganle. Esto es lo que quiero que pongamos en práctica. Me reclama si no funciona. Por favor, me reclama públicamente si no funciona eso. Mire qué belleza, justamente es así. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? Did you want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Mire qué hermoso. Ahí está Jesús. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Escúcheme muy bien, la palabra de Dios dice que eso mismo que usted y yo sembramos, eso mismo cosecharemos. Hermano, pero es que ¿por qué? Como me fascina ese meme que sale un niño diciendo, ¿por qué Dios me haces esto? Ay, ya me acordé por qué. Eso mismo que sembramos es exactamente lo mismo que usted y yo cosechamos. Y yo como el apóstol Pablo, yo ya aprendí a vivir en abundancia agradeciéndole a Dios, a vivir sin nada y agradeciéndole a Dios. Y le voy a contar una anécdota en relación a esto. Cuando nosotros nos independizamos hace más de 20 años y pusimos nuestra propia empresa y ganamos nuestro primer cliente con una gran contrato, la primera vez,
Cuando voy al estacionamiento y estoy formado en la fila, me doy cuenta que no traigo dinero para pagar el estacionamiento. Pero no traigo dinero porque no había dinero, no porque se me olvidó la cartera, porque no, vete al cajero, no había, me quedé pensando y dije, wow, para pagar el boleto de estacionamiento. Y yo ya estaba en Cristo. Le dije, Señor, esto ya le he pasado muchas veces. Estoy emocionado de ver cómo te vas a glorificar. Yo tuve un maravilloso líder que se llama, maravilloso, cada vez que lo veo lo abrazo y todo por los principios que nos Josué González Monroy, y él nos enseñó que cuando llegábamos a su oficina no le dijéramos tenemos un problema, decía tengo una oportunidad para que Dios se glorifique. Entonces yo llegaba cada rato y le digo, Josué, tenemos una mega oportunidad para que Dios se glorifique. Nos cambiaba la perspectiva y veíamos la gracia de Dios. Y yo en esa fila le dije, Dios, aquí hay una oportunidad maravillosa para que te glorifiques y estoy emocionado de ver cómo te vas a glorificar. ¿Ok? Y resulta que estábamos en la fila como 10 personas y uno que llega al final empieza desesperado. ¿Pero por qué se tardan? Y entonces, es que yo tengo prisa. Y entonces agarra el hombre, se pasa para adelante y voltea y dice, no me estoy metiendo. Dígame cuánto es lo de cada quien y yo lo voy a pagar. Y yo, ¡gloria a Dios! En ese momento me hinqué, se lo juro que yo me hinqué. Y dije, ¡gloria! Y el otro, no tiene que agradecer, no te estoy agradeciendo a ti, compadre. Estoy agradeciéndole a mi Dios, que es maravilloso. Pagó 10 estacionamientos porque traía prisa. Ese es el Dios que tenemos cuando le damos chance de que Él se glorifique. No, a ver cómo le hago y a ver, le voy a bailar para que me lo regale. No, quiero ver cómo, estoy expectante de ver cómo te vas a glorificar esta vez. ¿Sí me explico? Ese es el Dios que tenemos. Usted y yo lo tenemos. Y eso es lo que hay que entender claramente. Por último, esto es importantísimo. Hoy estamos viviendo México y el mundo. Hoy no hay a dónde es. Antes, no, aquí Pastor José nos íbamos a Mérida y ya lo hacíamos, que hay mucha gente está yendo a Mérida. Hoy no. Hoy no hay lugar donde no se vaya. Ahorita en Europa, me dice mi hija y mi esposa, es impresionante cómo te están diciendo que cuides tu cartera. O sea, nunca, aquí los robos no son violentos, como allá en su tierra. Aquí se nos armamos. Allá es carteristas, pero es impresionante. Y pregunta a las personas que han ido de Europa, les han sacado la cartera. Dice, es increíble cómo te empieza, dice mi esposa, llevan 1 hora diciéndonos que, ¿por qué? Pues porque aguas, porque hay carterismo por todos lados. Entonces no hay país a donde irse hoy, no hay país. Por eso, gloria a Dios, no hay país a donde irse. Hay que cambiar el nuestro, donde Dios nos plantó, esa es la solución. ¿Ok? Entonces fíjense bien, hoy hay países débiles. ¿Por qué hay países débiles? Esta escalita préndesela por favor. ¿Por qué hay países débiles? Porque hay comunidades débiles. ¿Y por qué hay comunidades débiles? Porque hay familias débiles. ¿Y por qué hay familias débiles? Porque hay matrimonios. Ya hay matrimonios, para acabar pronto. Los millennials no se casan, no tienen hijos. Problema severo, importante. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Hay matrimonios débiles porque hay mujeres y hombres débiles. Listo. La mañana que fuimos a un evento, le digo, de mi hija, iba una compañerita. Y nos dice, usted, Pastor José, ¿hiciste el Legendarios tú? Aquí les vamos a dejar, también Irving lo hizo muy bien. Aquí vamos a dejar una tarea, si me permite la pastora, que todos los hombres de aquí se avienten un Legendarios por lo menos en su vida. Muy importante lo que le estoy diciendo. Y la compañerita iba y decía, oye, ¿qué es eso de Legendarios? Reto extremo de carácter. Y es una prueba de sobrevivencia que no podemos decir, porque es secreto. Pero todo hombre cristiano tiene que vivir un Legendarios. ¿Por qué? Para empezar a entender ese concepto del hombre fuerte. Hombres fuertes, no payasos. Es muy importante lo que estoy diciendo, muy muy importante. Hoy, y mujeres las bendigo, y todos los días, yo vengo de una mamá así. A mí cuando me hablan de mujeres débiles y que, por favor, yo nací entre mujeres, crecí entre mujeres, hoy vivo con puras mujeres, y todavía querían comprar una perrita en lugar de un perro, y que no. Aquí va a venir un perro y un perrote, un perrazo, ¿por qué no? Entonces, sí, me no, que la perrita, no, qué perrita, ni qué perrita, aquí va a venir un perro, machote, un perrazo ahí. Entonces cuando hablan de mujeres débiles, pues de mujeres de Marte, marciales, ¿de qué estarás hablando? O sea, las mujeres, pues hoy mujeres de verdad yo las bendigo y las honro porque se están levantando de una manera espectacular. Pero ¿por qué es mucho la razón? Porque los hombres se están quebrando y se están doblando por todos lados. Y nosotros lo vemos en los coachings familiares. Eso un día haremos uno de matrimonio, será muy bueno, o de hombres de verdad, no payasos, lo hacemos aquí, lo hacemos en serio, aquí en este espacio hacemos algo maravilloso, pero fuerte. Y hombres, es clarísimo que nosotros tenemos que proveer, en inglés se entiende más, safety y security. Es una combinación entre Kung Fu Panda y Gandhi.
más o menos. Tenemos que proveer seguridad espiritual, mental, física y emocional. Tenemos que proveer visión. Y estamos en los matrimonios coachando y se le dice al hombre, a ver, ¿cuál es la visión? En 2032, ¿qué va a estar pasando? Y el otro, ¿qué? Y la señora dice, cha, a ver, y ya, señora, ya salga, usted ya deje de hablar, déjeme hablar con él. O sea, quiero ver qué trae adentro este hombre. No es broma lo que estoy diciendo. Es real. Y gloria a Dios, mujeres, gloria a Dios. Pero están arrasándonos. Entonces hay que mandar a todo el mundo a legendarios y hacer hombres de verdad, no payasos. O sea, hacer cosas importantes para poder entender el llamado. Y por cierto, apúntele ahí tarea también que le voy a dejar. Hay un libro maravilloso, Miles Munroe. Lo que usted lea de Miles Munroe no tiene desperdicio. Increíble, el doctor, en paz descanse, muere. No, el Señor sabe las cosas, pero es un hombre increíble. Tiene 2 libros maravillosos. El diseño del propósito original del hombre, un libro, y el diseño y el propósito original de una mujer, obviamente, según la palabra, según la escritura. Por favor, es una lectura obligada, se las dejo, por favor, hombres y mujeres. Es L de mamá, Y, Miles, con Y, Miles Munroe, y tiene todo lo que lee, no tiene desperdicio, pero enfóquese en el propósito, hombre, propósito, mujer, y no tiene idea que por cierto, también está hecho ese libro, cuando nosotros compartimos con rabinos, o sea, cada coma del contenido lo leen, y nos piden un día uno de hombres, y entonces, y leyeron todo y dijeron, wow, ¿de dónde sacaste todo esto? Ok, y le dije, Miles Munroe, y hoy leen a Miles Munroe. Porque para que vean que hay gente que estudia la Biblia y que es Miles Munroe, gloria a Dios por su ministerio, que toman en serio la palabra de Dios. Entonces, por último, esto es la clave: hombres, mujeres fuertes. ¿Para qué? Para provocar matrimonios fuertes, familias fuertes, comunidades fuertes, países fuertes. Esa es la solución y esa es la escalera. Y esto, la condicionante, ¿cuál es? En Cristo, a través del Espíritu de Dios, usando ¿qué? Dones, llamado, propósito. Siguiente, por favor, para terminar ya. Ahí terminamos ya. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Fíjese muy bien. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie, por favor. Permítame orar. Y lo que quiero que oremos es lo siguiente. Es coinonía. Y quiero que primero nos pongamos a cuentas con el Señor. Eso es bien importante, por favor. Hoy ya no se predica arrepentimiento en las iglesias. Es gravísimo. Y es bien importante. Hoy hablamos de un tema y se lo estoy poniendo como una solución viable, real, concreta, a darle la vuelta a esas 8 crisis que vimos. ¿Cuál es? Coinonía. El condicionante, ¿cuál es? En el Espíritu Santo. Ahí está el asunto. En Cristo, en el Espíritu Santo. Y hoy el mundo clama la manifestación de las hijas, gime de los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se está desbaratando. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy ya estamos en ese tiempo y es rudísimo. Un tiempo en donde se le dice a uno, no puedes referirte a un hombre o una mujer. ¡Wow! Entonces uno se tiene que levantar y tomar una posición. Hermana, hermano, son tiempos de tomar una posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? La de Cristo. Esa posición no la ganamos usted y yo, nos la ganó Él. En esa cosa, cierre sus ojazos. No se distraiga. Cuando uno cierra los ojos, irremediablemente tiene que dejar de mirar con los ojos físicos y tiene que empezar a mirar con los ojos del Espíritu y mirar hacia adentro. Y a veces uno no quiere mirar porque no se quiere encontrar al gorila que hay adentro. Ahorita vamos a maestrar ese gorila. Lo vamos a sacar ahorita mismo. Cierre sus ojos y quiero que le vaya pidiendo, usted, al Espíritu Santo, que le vaya pidiendo y que le muestre de qué usted y yo tenemos que pedir perdón en relación a la coinonía. Porque la coinonía no se va a dar solamente, esto es bien importante, Cristo se clava en la cruz, el balón, la pelota está en nuestra cancha. Él no va a regresar a hacer la coinonía. Él va a regresar a ver el maravilloso fruto de la coinonía que usted y yo hicimos, construimos, levantamos. Cueste lo que cueste. Dé trabajo, que dé trabajo. Recuerde siempre cuando usted y yo estemos diciendo es que esto está muy pesado y está muy difícil, recuerde a nuestro amado Señor en esa cruz, siendo desgarrado por completo por dentro,
cada órgano se le empezó a desgarrar. Y cuando empezaba a romperse el corazón, ya sabía que era su tiempo y su momento. Y pensaba en ti y en mí y decía, vale la pena por ti. Y justamente nos vio en estos tiempos, estos rudos y difíciles tiempos, justamente. Pero precisamente por eso a usted y a mí nos enviaron en estos tiempos, porque tenemos exactamente la gracia, el favor y la misericordia para poder darle la vuelta a esto. Cierre sus ojos y vaya pidiendo, papá, estamos aquí una vez más, sabiendo que tú estás aquí. ¡Qué maravilla! Que tú estás aquí. Te damos gracias por Casa de Oración, te damos gracias por la pastora, te damos gracias por la familia pastoral, te damos gracias por su ministerio, te damos gracias por todas y cada una de las horas, de los recursos que han invertido en Casa de Oración. No ha sido un gasto, ha sido una inversión, porque claramente esa cosecha tú se las has entregado, se las estás entregando y se las seguirás entregando cada segundo de sus vidas, no solo a esta generación de familia pastoral, sino 1000 generaciones abajo, en el nombre de Cristo. Lo hablamos claramente. En este momento, papá, te pedimos perdón de verdad, con el corazón en la mano, por toda la destrucción que muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos hecho de la coinonía que tú nos mandaste a vivir. En este momento, papá, en este momento nos tomamos del corazón y te decimos perdón, maravilloso Jesús, perdón, perdón, precioso Espíritu Santo, yo te pido en este momento, Espíritu de Dios, en este momento yo te pido que tú te lleves todo sentimiento, toda emoción de derrota, de miedo, de frustración, incluso de venganza, que te lleves, limpia nuestro corazón, amado Espíritu Santo, limpia nuestro corazón, saca toda cicatriz, toda aguja, toda espina que hay ahí, limpia nuestros corazones, Espíritu de Dios. En este momento estamos viniendo ante ti con esa confianza, sabedores claramente de que tú en un instante puedes limpiar nuestro corazón, puedes limpiar nuestro pasado. No hay pasado, no hay experiencia negativa que pese más que la sangre tuya, Cristo. Hoy en este momento, Espíritu de Dios, te pedimos que seamos limpiados con tu preciosa sangre, Jesús. Precioso Jesús, Espíritu Santo, ven en este momento, ven y empoderos, así como Pentecostés, así como ese momento en donde estaban desesperados, desesperadas, te habías ido tú. Físicamente no te podían ver y no entendían lo que estaba pasando. Y ese fue el momento más maravilloso que tú mismo anunciaste. Vendrás tú, Espíritu de Dios, te pedimos en este momento. Llena a cada uno de nosotros, maravilloso Espíritu Santo. Ya limpios, llénanos, empodéranos, facúltanos. Haznos vivir en ese poder, en esa gracia, en esa misericordia, en ese favor sobrenatural. En este momento te decimos, Señor, no busques más. Aquí estamos, envíanos a nosotros. Aquí estamos, Casa de Oración, envíanos a nosotros. No busques más. A partir de este momento hablamos y te decimos, nos comprometemos a ser la luz del mundo, empezando por nuestro metro cuadrado y la sal de la tierra. Nos vamos a levantar y resplandecer. Vamos a detener toda putrefacción que hay a nuestro alrededor. Y lo haremos con amor, con tu favor, con tu misericordia, pero con un poder inmenso. A la gente no le quedará duda, Señor. No le quedará duda. Danos esa gracia de no necesitar hablar, que simplemente creer, Josué, que todo lo que pisemos nos pertenece, Señor. Todo lo que pise la planta de nuestros pies
nos pertenece y te lo ofrendamos a ti. A partir de este momento conquistamos México a partir de cada familia, cada hogar, cada municipio, cada alcaldía, cada estado, todo el país completo, Señor. Haznos recorrer México. Aquí estamos, envíanos, Señor. Envíanos a ser esa luz que disipa toda tiniebla. Estamos listos ya, Señor. Casa de Oración, en este 8º aniversario te decimos, estamos listas, Señor, para ir en tu nombre, Jesús, precioso Jesús, en tu nombre, a bajar el cielo a la tierra, a llevar justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, a llevar amor ágape, incondicional, a todas las personas que tú nos indiques, Señor. En este momento dejamos nuestra agenda para que tú marques tu agenda en nosotros, papá. En este momento buscamos el reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás tú lo vas a añadir. Precioso y maravilloso, papá. Gracias, papito. En tu nombre te pedimos esto, papá. Amén y amén. Ahora fíjese bien, para terminar quiero que gritemos a la de 3 muy fuerte: Jesús, te amo. Acá está Jesús. Desde que estábamos en la adoración, ahí estaba Jesús. Cuando pasó la pastora al frente, ahí estaba Jesús. Ahí está Jesús. Sonríe Jesús. Qué amor es de Jesús. Cuando le diga 3 quiero que gritemos fortísimo: Jesús, te amo. Pero que lo oigan hasta Tijuana y hasta Chiapas. Y llegué ahorita a la Guardia Nacional a ver qué está pasando aquí. ¿Qué pasa aquí? Ya llegaron esos trastornados que trastornan el mundo. ¡Uy! Pero cuidábamos así, ya llegamos. Jesús te amo, yo te aplaude, chiste, grita, muy fuerte. Para decir, aquí está aquí, te celebramos. No, a ponerle el gordo Pumas o la América, a ese de aquí donde quiero la pasión y el fuego. Ok, a la de 3, vamos a gritar fuertísimo: Jesús, te amo. Y chiflamos y aplaudimos y brincamos y todo. Dale, con eso acabamos. 1, 2, 3. ¡Jesús!